¿Cómo fue tu llegada a IMAX, tus primeros tiempos en IMAX? Bueno, eso fue en el año 1965, porque el 1 de marzo, después de pasar enero y febrero trabajando con Corrado Baroto, que me pidió que le ayude en un proyecto, después de terminar mis estudios en el Balseiro, el 1 de marzo llegué a Córdoba y mi idea, que yo había transmitido al director, a Stegui, era iniciar un proyecto de investigación utilizando como técnica experimental el efecto Moss-Bauer. La idea es estudiar materiales a partir de, o usando la técnica del efecto Moss-Bauer. Yo tenía contactos con Aveledo, era profesor de la Universidad de Buenos Aires, y él estaba interesado en establecer una colaboración con el FAMAF y conmigo, ¿no es cierto?, en el sentido de instalar un aparato experimental que permitiese la investigación utilizando el efecto Moss-Bauer. Claro, había que comenzar de cero porque en el FAMAF no había absolutamente nada de efecto Moss-Bauer, pero dada el prestigio de Aveledo, parecía una idea interesante. Por otro lado, era inminente la llegada al FAMAF de aparatos de difracción de rayos X que habían sido adquiridos algunos años atrás por el FAMAF durante una pasantía o durante un curso que dio el profesor Galoni. Galoni, uno de los, yo diría así, pioneros de la cristalografía en la Argentina, que pasó por Córdoba bueno, se compró ese aparato, estaba llegando y Stegui me dijo si me interesaría a mí trabajar en el área. Nunca se me hizo ocurrido eso en ese momento porque tengo otras ideas, pero la idea germinó, fui pensando cómo sería la cosa. Pero antes de continuar, yo quería tener un poco de información adicional sobre esa área que para mí era nueva y de alguna forma yo fui a Buenos Aires a la Comisión de Energía Atómica, no sé cómo se organizó eso, si fue iniciativa propia o fue por indicación de Stegui, no me acuerdo. El hecho es que yo fui a Buenos Aires a conversar con la persona en la comisión que entendía de rayos X, que era Alberto Bonfiglioli. Entonces fue mi primer contacto, era conversar con él. Él había vuelto pocos meses antes de hacer su tesis con André Guigné, de la Universidad de París, en Orsay, y venía muy entusiasmado, como todo postdoctor que vuelve del exterior, con muchos proyectos, muchas ideas nuevas, y con, vamos a decir así, con un proyecto personal de instalar un laboratorio de difracción de rayos X en la Comisión de Energía Atómica, y con la intención de eventualmente colaborar conmigo en un proyecto que tendría que ver con la investigación de materiales en el FAMAF. En realidad, tal vez Stegui me ayude, yo no sé muy bien cómo se estableció ese primer contacto con Bonfiglioli, porque yo creo que mi contacto no fue el primero, él ya tenía algún contacto previo. ¿Usted se acuerda cómo se inició la interacción del FAMAF con la gente de Buenos Aires, en particular con Alberto y Bonfiglioli y sus colegas? Bueno, todo fue a través de Jorge Sábato. Yo conversé con Jorge Sábato con respecto a las posibilidades las posibilidades de colaboración entre la gerencia de tecnología y el IMAX. Y desde el punto de vista de ciencia de materiales, el equipo de rayos X era un equipo básico. De manera que ahí se estableció el contacto con Bonfiglioli, que además él venía a participar en su carácter de profesor visitante en los cursos normales, digamos así, del IMAX. Pero ahí enlazamos el trabajo con los cursos normales, los cursos del programa, del plan de estudios y la iniciación en trabajos de investigación. De manera que Bonfiglioli es el responsable, digamos así, directo del equipo de rayos X, del uso del equipo de rayos X, ¿no? Y de la formación de gente a su alrededor. Claro. Bueno, entonces como ustedes escucharon o como viste, Caretti,
el camino fue aplanado y fue alisado antes que yo llegase, o sea, ya estaba, ¿no es cierto?, el camino hecho. Probablemente, entonces Maestegui fue quien me dijo, bueno, vaya a hablar con Bonfiglioli, que él sabe sobre los X, a ver, me convenció. Al incorporarse Krajewicz a Lima, se planteó la elección del área de investigación a desarrollar. Respondiendo al pedido de Maestegui que lo asesorara con respecto a qué orientación dar a la docencia e investigación en temas de materiales, Bonfiglioli le presenta un informe muy bien fundamentado en el que tenía en cuenta la situación y perspectivas futuras de estos temas en el país y en el mundo. Con esas consideraciones, Bonfiglioli sugería encaminar la docencia y la investigación orientándolas a vidrios y utilizando principalmente técnicas de difracción y difusión de rayos X a pequeños ángulos. Es así que se organiza la estadía de perfeccionamiento de Krajewicz en Francia, con el profesor André Guinier, quien había sido también director de tesis doctoral de Bonfiglioli. Esto marca una continuidad, ya que un tiempo antes, Maestegui, siguiendo las recomendaciones de Galoni, había dispuesto la adquisición de 2 equipos de rayos X, uno pequeño para trabajos de difracción por técnicas fotográficas y otro equipo grande para destinarlo a difractometría. Como ejemplo de planificación, se hace notar que al mismo tiempo que Krajewicz viaja a Francia, se inician los trámites de adquisición de accesorios importantes de difractometría y difusión de rayos X a pequeños ángulos que Krajewicz utilizará a su regreso. A su regreso de Francia en 1971, con un fuerte apoyo de Bonfiglioli, Krajewicz organiza en Lima un grupo dedicado a vidrios. Para ello dicta cursos de especialidad dedicados a estos temas. Por su parte, Bonfiglioli logra que el doctor Charles Green, destacado especialista en vidrio de la Corning Glass ya retirado, realice una estadía de 1 año en el IMAF. La labor del doctor Green en el IMAF, de formación de graduados y estudiantes en temas de vidrio, junto con la dinámica que impulsó Krajewicz, se tradujeron en un desarrollo importante del grupo de vidrios en el IMAF en muy poco tiempo. Carlos González Oliver se incorpora al grupo de vidrios del IMAF en el último año de su licenciatura en física. Una vez graduado, hace su doctorado en temas de vidrios en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Posteriormente trabaja en el Batten Memorial Institute de Ginebra, Suiza, luego en una empresa en Alemania, y a fines de los años 90 retorna a nuestro país. Ingresa en la carrera de investigador del CONICET y entonces se radica en Bariloche, siendo su lugar de trabajo el Centro Atómico Bariloche. A continuación, nos relata sus vivencias de aquellas épocas. De las posibilidades que había de cosas para estudiar, la física me gustaba, yo ya era técnico mecánico nacional, me gustaba la ingeniería, y bueno, me metí a estudiar en física. Y nunca me, digamos, he cuestionado eso, me gustó, no pude mantenerme estudiando física fundamental, pero tampoco sé, ni sé todavía hoy si me gustaría hacer eso, porque siempre me gustó también pisar un poco la parte sobre la tierra, la parte de ingeniería básicamente, y tampoco era la parte de física de la ingeniería, pero era la parte físico-química, digamos, que me atraía más, ¿no? Y entonces termino en un departamento lleno de físicos, pero iniciado por químicos, que es el departamento de Glass Technology Department en Inglaterra, siguiendo a Pouyanné, que era un estudiante previo que teníamos nosotros, que era la época de Krajewicz, Tuya. Pero tuvo la formación, digamos, de etapa de experiencia en el grupo de vidrios del IMAF, ¿no? Hubo bastante actividad de vidrios en el IMAF, con y sin Krajewicz. Mari también intervino bastante,
Eduardo Mali. Y muchos visitantes, recuerdo incluso vos por ahí te acordás de Harrison, que nos dio, tiene un libro que yo lo uso bastante, de física cuántica de materiales. Es una especie de libro de física moderna, bastante lindo. Ahora no me acuerdo bien el título del libro, lo compré en Amazon hace unos 8 o 9 años y ya salió otra edición. Y a él también le interesaba la actividad en vidrios y los metalurgistas como ustedes. Y bueno, nos gustaba más pisar un poco más, con problemas más cercanos, tener algún contacto con la industria. Recuerdo una vez, o alguno de ustedes nos propuso, seguramente estaba Bertolero también, en el medio de armarnos un detector de infrarrojo para medir propiedades de reflexión, por ejemplo, un techo, una aislación y cosas por el estilo. Y algo hicimos, ¿no? Y bueno, además también el grupo de electrónica, ¿no?, era muy potente en el IMAF, porque además se hacía cargo de toda la electrónica básica de la universidad, y había mucha vida práctica en los talleres. Ahora me olvidé el nombre sí, estaba Cloder en la parte de como técnico, Metzadur como jefe. Metzadur en electrónica, Moró. Pero incluso el técnico que estaba a cargo del taller Moró y bueno. Y había uno de Río Cuarto. Había otro más, sí, no sé si era Mestre, no, ese estaba... Bueno, era muy activo la actividad, digamos, de práctica. O sea que si bien hacíamos física experimental, lo que no estábamos en teoría, estábamos muy con las cosas de todos los días. Mucha instrumentación se hacía. Por ejemplo, nos pasábamos arreglando transformadores, recordarán. Entonces eso nos obligaba el que no sabía manejar un torno tenía que aprender, si no podía ordenarse sus bobinas y qué sé yo. Pero bueno, al irme a Inglaterra, me doctoré rápido, yo tuve suerte en los 3 años, incluso pude hacer un postdoc ahí de cambiar de vidrio, que era lo que estaba haciendo en el IMAF, en vez de hacer metalurgia como hacían ustedes, hacíamos vidrios. Estudiamos fenómenos de separación de fases, después seguí estudiando eso en Sheffield, pero para vitrocerámicos, que son vidrios que se transforman en cerámicos sin poro. Tuve oportunidad de quedarme a trabajar en una beca postdoctoral del SRC en el método Solgen, y ahí estaban varias personas involucradas y técnicos, y digamos, pude en esos 2 o 3 años completar publicaciones sobre mi propia tesis, porque en esas épocas no era como hoy, que uno publica y va a los congresos, y uno iba, tenía una beca pagada y el compromiso era muy grande y quería volverse con el libro bajo el brazo.